Bien, buenas noches a todos nuestros televidentes, muy agradecido como siempre por su fiel sintonía y sobre todo por compartir como siempre cada sábado de 8 a 9 de la noche en este su espacio Conclusiones. Nuestro amigo y hermano Alberto Quiñones se encuentra en una asignación especial propia de este programa y por eso su ausencia estará notoria, pero su espíritu como siempre aquí. Y este es el último sábado de este mes de febrero, porque este mes apenas llega solamente hasta el 28. Así que hoy despedimos este mes de febrero con dos entrevistas. La primera nosotros pues la vamos a tener con un joven abogado político, experto también en política internacional, que nos va a estar hablando sobre temas importantes a propósito de la sentencia que declaró la independencia de candidaturas en la República Dominicana. Y nos referimos en ese sentido al licenciado Eddie Skinner, quien está aquí con nosotros. Buenas noches, Eddie, gracias. Muy buenas noches. Con sinceridad por estar aquí en este su programa, Conclusiones. Con mucho honor y mucho privilegio de estar aquí frente a ustedes, en un escenario que por su presencia y la de todos los que están aquí brilla en este programa Conclusiones. Muchísimas gracias. Gracias, Eddie. Eddie, de inmediato nos gustaría, porque si existe una sentencia, y mucha gente desconoce que el Tribunal Constitucional se convierte también en una especie de un Congreso. Se le llama el Congreso negativo porque también legisla, que cuando el Tribunal Constitucional emite una sentencia es de estricto cumplimiento para la República Dominicana. Y recientemente el Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia donde declara las candidaturas independientes de que cualquier persona puede autoproclamarse, y ya incluso hay uno que se autoproclamó como candidato a la presidencia de la República. Quisiéramos que nos explique en qué consiste el contenido de esta sentencia que es histórica en la República Dominicana y cuáles serían las consecuencias que pudiera tener dentro de nuestro país. Bueno, el contexto radica en que el Tribunal Constitucional y el precedente ha declarado no conforme a la Constitución los artículos 56 y 57 de la Ley Orgánica y de Régimen Electoral. Y ha dicho... La 2023. Exacto. Y ha dicho que en cuanto a las candidaturas independientes, estos artículos de la ley no resisten un grado de razonabilidad o de debido proceso y legalidad constitucional frente a lo que es el esquema de las candidaturas independientes, porque los artículos se equiparan a las candidaturas independientes al mismo esquema, dice la sentencia, de constituir un partido o una organización política. Entonces, declara no conforme a la Constitución estos artículos. Lo importante de todo es que, como tú has referido, esto es una sentencia aditiva de las interpretativas sustitutivas. Es decir, el Tribunal Constitucional no solo se ha limitado a declarar no conforme con la Constitución estos artículos, sino que también ha añadido cuál es el rango de aplicación, que consiste simplemente en que una persona que se llame independiente o un ciudadano, en virtud de ese principio de pluralismo político, pueda aspirar a cualquier cargo de elección popular con el tan solo requisito de ir apoyado por una organización de tipo social o comunitaria y reunir las cantidades de firmas correspondientes. Esto ha crispado bastante la modalidad y la hegemonía o monopolio que tienen los partidos políticos para postular a cargos de elección popular, porque está a entrever un principio que es el del pluralismo político y de democracia. Yo no veo como un riesgo o un peligro el tema de las candidaturas independientes. Primer punto, desde el punto de meramente político-electoral, montarse sobre una candidatura independiente nunca es lo mismo, y usted lo conoce muy bien, que montarse sobre la estructura política partidaria. No es cierto que un candidato independiente va a ir con ventaja frente a aquellos que, bueno, con ventaja competitiva y operativa en cuanto a lo que conforma una organización política fuerte y vigorosa. Lo que sí, los partidos políticos han entendido y las cúpulas políticas que esto lesiona lo que son sus propios intereses. Yo no lo veo de esta forma. Yo creo que eso lo que añade es más pluralismo político, porque le pongo un ejemplo y me excusa la extensión. El movimiento obrero logró una de las
de las revoluciones más importantes sin fusil, lo que yo llamo esas revoluciones sin fusil, que fue, aparte de la conquista o lucha de los movimientos de liberación nacional, el apoyo a lo que es el voto universal. El voto universal y estas reformas no trajeron anarquía, al contrario, hicieron a los gobiernos y a los estados y a los gobernantes más democráticos. O sea, las candidaturas independientes lo que viene a traer un lazo de oportunidad de pluralismo político que más que poner en detrimento a la democracia, fortalece el sistema de la República Dominicana. Eddie, nosotros tenemos en la actualidad, dentro del espectro político, 34 partidos políticos. Casualmente Patria para Todos fue eliminado. Por y otros más. Y otros más. Hago esta pregunta porque es digamos, una afectación y un sentir de la partidocracia dominicana, de que se sienten, tal como usted lo expresaba, se sienten amenazados, porque ahora mismo los partidos políticos se sienten irrespetados porque no hay razón entonces de la existencia de un partido político. ¿Cómo la Junta Central Electoral, ante ese pluralismo que usted expresa, pudiera administrar, supongamos, tenemos 34 partidos políticos, imagínese usted que 20 personas se autoproclamen como candidato presidencial, ¿cómo la Junta pudiera administrar un proceso electoral que ahora mismo, para el año 2024, que recién terminamos el proceso electoral, la misma Junta declaró que era bien difícil? Y gracias a Dios, a esa gran capacidad de Román Jaques y también quienes le acompañaron en ese proceso desafiante de la Junta, no tuvimos contrasentidos. Entonces, ¿cómo usted cree que la Junta pudiera administrar un proceso electoral si se autoproclamaran, como lo hizo ahora Mario Díaz, un abogado sindicalista del transporte, se autoproclamó ya el primer presidente candidato a la presidencia? Sí, miren, en algo estoy de acuerdo porque soy un militante político, no soy un outsider de la política. Que ciertamente la Junta Central Electoral debe de reglamentar conforme a los parámetros que ha dictado el Tribunal Constitucional, porque hemos dicho que es una sentencia sustitutiva e interpretativa que añade estos elementos. Debe de reglamentar todo esto siempre conforme a los criterios del Tribunal Constitucional. Ciertamente, el pluralismo político o lo que se llaman los derechos fundamentales de elegir y ser elegible, no pueden contraponerse a la eficiencia o no del Estado o a la capacidad o no que tenga una institución, en este caso la Junta Central Electoral, para arbitrar un número muy considerable de candidatos. Lo que sí creo que los partidos políticos formalmente constituidos deben ponerle el ojo a esto, porque hay algunos riesgos, honestamente, con respecto a esto. Por ejemplo, te cito un solo caso, el transfugismo. Muy connotado en las organizaciones y partidos políticos. Aquí tradicionalmente quien pierde una organización, en una interna o una convención, se fuga o migra a otra. No puede ocurrir, y la Junta Central Electoral debe de reglamentar esto, que un candidato de una organización política que pierde una convención interna o un congreso elector, después se declare independiente. Porque es una contraposición que existiría ahí, sería una contradicción. Por ejemplo, eso es un riesgo inminente que tienen los partidos políticos, porque aquí se han dividido organizaciones políticas por el transfugismo o la renuncia y la migración de un líder a otro. Que la discusión está que quién lo dividió, eso es otra cosa, en el cual yo no entro. Pero ciertamente, para mí es muy contraproducente que usted vaya a una primaria interna, a un congreso elector, usted por alguna circunstancia no resulta electo, entonces usted se declare y diga, ahora yo voy a ir por la organización política comunitaria, bien para todos, por citar un ejemplo. Entonces, como que es una contradicción. O usted es un actor político, o usted es un ente social, un ciudadano independiente. Ambas cosas para mí no deben de conjugarse. Séame sincero en esta pregunta. ¿Cree usted que el grito de los partidos políticos es más por el presupuesto que por las consecuencias que pudiéramos tener hasta un narcocandidato a la presidencia? Yo creo que más bien es por lo que representa la lucha del poder mismo o la renuncia de ese monopolio que tienen las organizaciones políticas para postular a cargos de elección popular.
o a cargos selectivos, porque esa hegemonía o ese monopolio centraliza la decisión política de ascenso a poder sobre la vía exclusiva de un partido o una organización política. Perder esa hegemonía puede tambalear o poner incluso en detrimento cuestiones que tienen que ver con el ascenso mismo al poder. Es por eso que se le tiene cierta reserva a este tema de las candidaturas independientes. Eso es lo que considero yo. Estamos hablando que las candidaturas independientes no solamente es para los casos del presidente, sino también regidores, senadores, o sea, puede ser todos niveles, a todo nivel, a cualquier nivel. O sea que cualquier persona se puede autoproclamar como regidor de una comunidad. Si como está vocal, apoyado por una senador. organización comunitaria y reúne el 2% de las firmas de los votos emitidos en esa demarcación, claro que sí. El requisito es claro, el 2%. de firmas. De firmas, ok. Pero no sometido al tamiz de la rigurosidad de la comprobación de las firmas, ese es otro elemento. Okay. La comprobación de las firmas. Cuando usted va a constituir un partido político, hay un mecanismo de fiscalización, sí, correcto, para validar que esas firmas de ese 2% del padrón, es válido, se de los votos válidos, claro, se contacta. Entonces, pero entonces en este caso no se va a hacer así. Yo supongo que el reglamento deberá establecerlo. Sí, porque hay una discriminación, de hacerse así sería discriminatorio. Claro, porque yo no puedo decir, aquí tengo el 2%, aquí tengo, por ejemplo, claro, yo no puedo decir en Santo Domingo Este, que es mi municipio, aquí tengo 8,000 personas que dicen que yo puedo ser candidato a alcalde. Y sí que pero ¿cómo vamos a comprobar eso? Exacto. Entonces, sin limitar lo que es el pluralismo político, yo creo que hay que reglamentar muy bien sobre esto. Sí. Sigo pensando que ambas opciones no se contraponen. Las candidaturas independientes dan más pluralismo político al sistema democrático, pero no se contraponen, no deben de contraponerse el ejercicio formal de la política a través de un partido y las candidaturas independientes. Una última pregunta para pasar a otro bloque e irnos a una pausa. ¿En qué beneficia a la República Dominicana ese pluralismo político que usted habla? Bueno, fíjate, la participación política de la ciudadanía es un elemento fundamental para el fortalecimiento de la democracia. Sí. No puede haber una democracia sólida donde la hegemonía la tenga un grupo. Sí, pero lamentablemente por psicología del voto y por percepción la gente siempre se va por los partidos tradicionales. No siempre, porque a pesar de que yo... 90%, porque apenas esos candidaturas, un 95%, es menos del 5%. Sí, pero hay un gran grueso de ciudadanos y ciudadanas que si usted mide las encuestas de opinión pública, sí, no se sienten, y eso es una debilidad del sistema de partido político, no se sienten identificados con un color determinado. Sí, pero a la hora de los votos, ¿qué es lo que vale realmente? Ni siquiera el 5%. Ahí es que digo, el pluralismo, ¿en qué sentido? Porque, por ejemplo, tuvimos al cobrador, tuvimos otras candidaturas independientes, el mismo de generación de servidores. Que no sacó más de 31,000 votos, de un padrón de 8 millones. Entonces, cuando usted hace esa sumatoria, ni siquiera te llega al 3%. Entonces, ese pluralismo político, ¿en qué beneficia a la República Dominicana si el propio electorado que tanto critica, como quiera que sea, no sufraga? Puedo responder su pregunta con una contraposición. Sí. ¿En qué perjudica? Porque esos casos que usted ha citado, por ejemplo, el de gens de servidores, sí, Carlos Peña, sacó menos de 32,000 votos, sí, de un padrón de 8 millones, más de 8 millones, sí, de votantes. Entonces, estos llamados outsiders, vamos, en definitiva, no representan ni siquiera un 1 o 2% de los votos válidos al momento, sí, de concurrir a unas elecciones. Ahí es que está esa es la realidad. Ahí es que está la gran dificultad. Bien, vamos a una primera pausa y a nuestro regreso pues estaremos abordando más comentarios con nuestro invitado. Ya regresamos. Bien, seguimos interactuando con nuestro invitado esta noche, con Eddie Skinner, quien, así como también es abogado, es una persona que maneja los temas políticos de nuestro país. Eddie, recientemente la República Dominicana recepcionó, en este caso, al secretario de Estado de Estados Unidos, a Marcos Rubio, que por vez primera incluso se ve una gran intención por parte, en este caso, de una gestión presidencial de los Estados Unidos, que la primera visita sea a Latinoamérica. Y entre esos países latinoamericanos estuvimos nosotros y recepcionamos aquí a Marcos Rubio. Esa
esa recepción que nosotros sostuvimos, se notó claramente el tema haitiano, pero hubo un tema que es el que todavía está como una bola de humo caliente en la República Dominicana, y es el tema de la USAID. ¿Cómo usted valora esta situación de más de 10 millones de dólares que supuestamente se invirtieron en la República Dominicana, donde una institución llamada en este caso Participación Ciudadana fue quien recibió más de 10 millones de dólares? Que incluso cuando usted hace una comparación de lo que recibieron los partidos políticos en las elecciones del 2024, fueron alrededor de 700 millones de pesos. O sea, lo mismo que recibió Participación Ciudadana, lo recibieron los partidos políticos en las elecciones. ¿Cómo usted ve eso? Y si a usted le llegaron algunos de esos chelitos, no, o sabe por lo menos. Pero jamás. También. Miren, yo veo esto como si fuera una discusión nueva en el ambiente de la República Dominicana. Sin embargo, si abrevamos en el libro de Moisés Naín, El fin del poder, los temas relacionados a las donaciones o a la cooperación internacional no es un asunto nuevo. Desde Carnegie, Henry Ford y todos los multimillonarios siempre han donado para determinadas causas. Ya hemos descubierto con la historia que todas las donaciones tienen un propósito o una agenda determinada. Claro. El ingenuo que puede entender que una donación o una cooperación no tiene detrás de eso una agenda, pues entonces está perdido, porque desde Carnegie, Henry Ford, Rockefeller, claro, y más reciente George Soros, la Fundación Melinda y Bill Gates, la Clinton. Claro. El mismo Donald Trump, que se lo dijo ahora mismo, claro, a Zelensky: yo te doy, pero tú sabes lo que tienes que darme. Fíjate que en Estados Unidos hay una discusión sobre los fondos que ha donado George Soros. Sí. George Soros fue reconocido por el presidente Biden a su salida. Sí. Entonces ellos ven eso porque él aportó a una agenda determinada. Claro. Entonces, yo lo que veo detrás de eso, que más bien la cooperación internacional, en este caso la USAID o cualquier organismo de cooperación en la República Dominicana, lo que tiene que definir claramente una política de cuál cooperación le conviene o no al desarrollo de la República Dominicana. Este tema hay que aclarar que viene por una imputación más bien que ha hecho el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de revisar esos fondos. Para mí, un país no debe de emitir fondos medalaganariamente. Tiene que ver el propósito de dónde van esos fondos, que en definitiva para ellos son fondos del pueblo norteamericano. Yo estimo que cualquier discusión que haya suscitado de una agenda determinada con fondos internacionales no va de acuerdo a lo que es políticamente correcto. ¿No cree usted que en cierto sentido el hecho de haber invertido en ciertos sectores con cierta precisión por parte de este organismo para que se implementara en la República Dominicana no sea también una acción, digamos, que pudiera calificarse en cierto modo invasora? No, porque eso es parte de lo que, mira, el origen mismo de la USAID viene con el concepto de lo que se llama la democracia blanda o golpe blando. Sí. De intervenir en las democracias y en las instituciones a través de este tipo de mecanismos. Evidentemente, hay programas importantes ahí que fueron financiados, que no toda la cooperación. Ahí voy, injerencia. Injerencia, a eso voy, a la injerencia. ¿No cree que eso es injerencia? Sí. Porque si se quiere imponer como aquí, que se quiso imponer una agenda del pajaralato a través de la USAID, eso no es injerencia política. Pudo haber, porque mientras la República Dominicana estuvo en una agenda intensamente en los organismos internacionales defendiendo el país ante su reputación, ante el descrédito de los organismos internacionales frente a la situación que estamos viviendo con Haití, aquí habían periodistas, comunicadores y organizaciones echándole una cubeta de algo innombrable a la República Dominicana, y mucha de esa gente fueron financiadas por organismos con una agenda puramente determinada fuera de los intereses de la República Dominicana. Yo no condeno nunca el financiamiento o la cooperación internacional. El destino y el propósito. La cooperación internacional, el financiamiento y las donaciones son buenas siempre y cuando aporten al desarrollo o al propósito nacional. Sí. Ahora bien, lo que no debe de ser eso redirigido a una agenda fuera de lo que son los intereses de la nación. Ese es el pecado que muchos critican
y muchos entienden que no es políticamente correcto. Por favor, en un minuto, para que me resuma la gestión del presidente Luis Abinader, los desafíos que todavía tiene y, digamos, las obras que usted entiende que pudo satisfacer por los compromisos que hizo en el año 2024. Yo creo que la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader, o más bien el presidente Luis Abinader, ha sido un presidente en tiempos de crisis, así lo llamo. Cuando él asume el gobierno, la pandemia, luego procura el desarrollo o crecimiento económico del país, luego la confrontación con la grave crisis social, política, económica y de inseguridad que hay en Haití, y evidentemente en el ámbito internacional, la guerra entre Rusia y Ucrania. Ahora el mundo está un poco más estable en cuanto a la existencia o no de factores de fuerza mayor. Creo que es el tiempo de acometer en un ambiente mucho más estable grandes logros y grandes transformaciones. Lo que yo creo es que en esta etapa un presidente que ha decidido no continuar más allá de lo que establece la Constitución de la República tiene una tarea importante que acometer, que es proteger su legado. Eso solo se logra con colaboradores y aliados que entiendan la visión de gobierno del presidente Luis Abinader. El presidente Luis Abinader ha hecho cambios importantes, pero yo creo que todavía es tiempo de profundizar algunos cambios que la sociedad espera, tanto en el gabinete de su gobierno, como las personas que van a terminar acompañándole en consolidar las grandes transformaciones que aún quedan pendientes en la República Dominicana. Bueno, con esto que usted acaba de decir y terminamos, eso que usted dice del acompañamiento, yo creo, en mi pensar, que el presidente que tendrá menos compañía cuando salga del poder va a ser Luis Abinader, porque los presidentes a la hora de salir se rodean de los agradecidos. Y Luis Abinader, lamentablemente, nada está haciendo para tener gente que mañana le agradezca. A lo mejor te sorprenda con una batería de cambios próximamente. Bueno, vamos a ver. El problema es que una cosa es tener gente con ambición y tener gente con visión. Y ese es el gran problema. Gracias de verdad, Kelvin, por estar con nosotros. Esperamos que Eddie, perdón, sí, que esté de vuelta en otro momento. Y a todos ustedes les agradecemos y ya regresamos entonces con otra entrevista. Ya volvemos. Te agradezco. Gracias.